torno antes y vos decís, no, mirá. Nosotros no somos tan jodidos como un torno, no somos la sala de espera nuestra. Bueno, para nada, para nada. Así que bueno, vamos a ir viendo este corazón. Lo que vimos, ahora igual ahora van a estar escuchando, pero lo que vimos el otro día que diste vos, eso de presupuesto por programa es importante para el parcial. El año pasado metieron algo como el práctico 9, muy simple, pero metieron. Y ahora lo que vamos a ver esto. Lo que nos quedan, las pocas clases que nos quedan antes del parcial es... Perfecto. Perfecto. Y ayer tomamos, bueno, viste, tomamos finales. Sí. Bueno, que escuchen los chicos, que espero que primero que aprueben. A ver, nosotros, ahora después les voy a explicar, hacemos todo el esfuerzo para que aprueben la comisión, pero si van a... El problema que hay en los finales, que desaprueban más de lo que aprueban, y el promedio es 3, 4 veces van chicos presentándose, es que no han ido a la teoría. Entonces la cursada en la regular la pasás con lo que damos nosotros. Por ejemplo, esto que vas a dar vos hoy, ¿entendés? Vas a dar clasificadores, pero no es suficiente, por ejemplo, en otras cuestiones. Más que nada que nadie lee ahora lo voy a decir, la ley 24.256. Bueno, Juan Manzano seguramente le remarca eso, porque piensa igual que yo. Entonces, si uno va a teoría, es una materia que sin haber ido a teoría, estudiar de la bibliografía, el esfuerzo es... Sí, cuesta muchísimo. Muchísimo, ¿no? O sea, sí. Por ahí lo que voy a decir, me ahorro de ir a la teoría, de ir a las clases y saco la cursada, pero después al final, no que tomamos... Ayer estábamos dando clases, no, faltan. Como dijo un profesor ayer en la mesa, se desaprueban solos. Nadie se va enojado, ¿eh? Dice, no, realmente no. Generalmente yo sabía que hacía cuando veía que venía para atrás la persona, le preguntaba las características de la hacienda pública o la definición de hacienda pública. Es decir, si vos no sabés eso, ya solito te levantás y te vas, ¿viste? Porque... Bueno, pero ayer me pasó, y escuchen chicos, esto el backstage de la mesa, me pasó tomar a una chica que trabajaba en tesorería, eligió tema especial tesorería, más que una clase, un tema especial, fue una entrevista. Lo que sabía esa chica era impresionante. Entonces digo, ya está. Sabe un montón, está bien, por el trabajo, se dio un buen diálogo entre nosotros, el Manzano, yo y la chica. Entonces digo, voy a darle un tema fácil. ¿Entendés? Y entonces digo, para probarle ya está. Entonces le tiro contrataciones, que vos sabés, contrataciones para esta materia es fundamental. Le digo, los principios de contrataciones, viste que publicidad, igualdad y concurrencia, y ella me dijo, profesor, no la vi esta unidad, y le digo, no podemos aprobarte contabilidad de estas contrataciones, es como aprobarte el parcial sin saber clasificadores. Y dice, sí, tiene razón. Y trabajamos en tesorería. Y tuvimos un buen diálogo, porque dijimos, a vos te va a servir, porque esta materia, encima estás en el Estado, te va a servir para la carrera administrativa profesional en el Estado. No veo contrataciones, no es que le preguntaste sobre algún sistema, ¿viste? Más secundario. Sí, un tema núcleo, base. Bueno, ya van entrando casi todas, así que bueno, les voy dando, si faltan 2 o 3, pero me parece que 2 habían dicho que no podían estar.
Bueno, muy buenas tardes en este día especial. Estaban escuchando un poco las reflexiones que a veces a nosotros como docentes de la cátedra, y les puedo asegurar la totalidad, ayer lo hablábamos después de la mesa de final, nos preocupa, pero para hacer una autocrítica nosotros mismos. Tal es así que en la próxima mesa, el titular dijo, por ahí capaz, pero pensándolo en buen sentido, yo creo que no pasa por ahí. El titular de la cátedra es que voy a sacar que den el tema especial. Yo lo puse un tema especial como para que descomprimir, que se aflojen un poco, así. Pero se vienen con el tema especial solo y con eso quieren aprobar. Vayan pasando por WhatsApp, por chat, el presente, como ahí ya veo a María Cermada que empezó. Entonces es muy importante la teoría que ustedes ojalá que puedan promocionar esta materia. No la promociona al 100%, y esto no es para asustarlo, pero esta es la realidad en los años, de que puede dar comisión especial. Pero si no le toca promocionar y aprueban la cursada, es muy importante la teoría, para comprender las cosas, porque después las preguntas no son difíciles. Pero si uno siempre dice, ¿entendés? Una cosa es ver y otra cosa es observar o comprender. Es otro Hablando de preguntas difíciles, mientras se suman el resto, recuerdo un día tomando examen, la chica sabía que estaba nerviosa, pero le íbamos empujando y respondía, sabía. Tenía toda una situación, y le hago una pregunta que para mí era la más importante de todas. Le digo, ¿de qué cuadro sos? Y me dice, de San Lorenzo. Y a su vez, no me conocía la chica, y me dice, pero antes eras de arriba. No. Bueno, a ver, esto se tiene que investigar. Digo, ¿y qué pasó en el camino para que...? No, pasa que mi novio es de San Lorenzo y... Bueno, está bien. Te salvás porque es el equipo del Papa, si no, no te salvás. Ahora, la pregunta más importante era... otra cosa, chicos, hablando de cosas importantes, he visto que algunos han puesto que son... marcaban de qué ciudades eran. Porque yo le pregunté, sí. Claro, no se dice Berisso. Se dice de la República de Berisso. ¿Ah? Y nos ponemos de pie. Vamos, Berisso. Muy bien, exactamente. Tenemos vecinos, profes. Seguramente. Todos los de Berisso son vecinos, todos se conocen, todos. En alguna actividad social se cruzan. Son todos primos acá. Vale. Sí. Y algunos con apellidos re difíciles. Bueno, chicos, para no perder más tiempo. Yo estaba mirando el calendario, el cronograma. Nosotros nos queda la clase de esta, la clase del jueves que viene y 2 más. Y después está el parcial, porque encima nos cayó el parcial el día anterior a nuestra cursada. O sea que esa semana nosotros la perdimos, porque otras veces lo toman, por ejemplo, el viernes o el sábado y no da tiempo. O sea que... Y todavía no hemos visto lo más importante y nos quedan como 5 o 6 prácticos, que son los centrales del parcial, que es, ya le digo, lo que vamos a empezar a ver ahora, clasificadores de gastos y recursos, y después los estados de ejecución de estos, tanto de gastos como de recursos. Así que yo lo que tengo pensado proponerle o imponerle, y no es por mi condición no religiosa, y comprendo a Marcelo que sí es religioso, es el jueves que viene a las 8 de la mañana tenemos clase, porque si no, no vamos a llegar. O sea, es por el bien de ustedes. La otra que nos queda es darle 6 prácticos en 2 clases y bueno, que sea lo que Dios quiere, pero yo creo que el resultado va a ser catastrófico, porque digo, no es fácil el parcial, ya lo voy diciendo, nosotros le ponemos toda la mayor onda, no es fácil, pero claro, yo pensé que la semana del parcial nos quedaba pero claro, el parcial es el miércoles y nosotros tenemos clase el jueves, o sea que es una clase ya de entrada, perdimos una clase.
respecto a otras comisiones que dan lunes y martes. Encima nos cae el jueves santo, y digo, no, imposible. Así que yo le voy a pedir el esfuerzo, yo también lo voy a hacer, a mí, se imaginan que yo prefiero quedarme, no sé, desayunando tranquilo, pero lo hago por el bien de ustedes, les propongo esta cuestión, de dar clases para poder que nos lleguen con las cosas muy agarradas de los pelos. Igualmente también les voy a dar algunos trabajos especiales para hacer, para complementar, y van a tener que ponerse porque vuelvo a insistir, ¿no? Es la única materia que es contabilidad del Estado, que van a ver. Esta cátedra, hace un par de años que cambió el titular, cambió también el enfoque. O sea, antiguamente, en nuestra época, Marcelo, contabilidad, la estudiábamos lo que nos gustaba, la parte del Estado. Entonces, el parcial no es fácil, como no es fácil tampoco el final. No es jodido, hablando mal y pronto, no es rebuscado, pero son tantas cosas que después en ese momento tienen que aplicar, que si ustedes tienen los conocimientos bien asimilados, es muy fácil el parcial, es muy fácil. Pero si no tienen en claro, por ejemplo, los clasificadores, cómo se ordena, de dónde sacar la información, los momentos del gasto que vamos a tener que ver, que tenemos que ver desde la parte de cuando se hace el presupuesto, cuando se modifica, pero también cuando se devenga y cuando se paga. Hay distintas cuestiones que no es complicado, pero son tantas cosas que es preferible dársela de a poco. Te lo decía que hoy planteamos darle gasto, que ahora ya empieza Marcelo a darle, y el jueves que viene yo le doy recursos como para empezar para ya llegar a las últimas 2 clases a ver los estados presupuestarios que son fundamentales en el parcial. No tienen bien el estado de los estados presupuestarios de gasto, de recursos, y el parcial no lo promocionan, no lo promocionan, eso es de cajón. Pero bueno, esto es un poco la idea. Tengo una pregunta. Hablen. ¿Cómo es la modalidad del parcial? La modalidad del parcial, eso lo vamos a ver porque justamente el año pasado hubo 2 modalidades del parcial, el primero y el segundo. Nosotros tenemos reunión de cátedra la semana que viene. Yo les voy a decir, ¿por qué? Porque, como todo, fue nuevo, fue la primera clase, la primera parcial que tomamos en pandemia. Lo que en mis alumnos, lo que influyó en la nota no fue el conocimiento, sino la metodología. Por ejemplo, en vez de darle la posibilidad de hacer un Excel, que lo van a ver cuando veamos los estados, o hacer un asiento y tener un Word para hacer asientos, que ustedes están familiarizados, lo tenían que hacer dentro del aula virtual como una nota, y era chino básico. Entonces, y encima, que eso yo no estoy tan de acuerdo, por ahí se ponían cifras muy grandes y no enteras, y entonces por ahí el problema se daba entre que tenían que hacerlo como si lo estuvieran usando, para que se den cuenta, tenían que hacer los asientos, por ejemplo, o los estados en un WordPad, ¿entendés? Pero y encima de eso, que si uno tiene un Excel, lo puede tener tabulado, la parte numérica, y por ahí eran cifras 10.452.325, se convierte en un número, y de 10 millones pasó a ser 1 millón, ¿entendés? Entonces, bueno, esto nosotros en el segundo parcial se corrigió, no fue como el primero. Pienso que aprendimos la lección, no se lo puedo asegurar, pero yo se lo voy a comunicar el jueves mismo, porque creo que la reunión no es estresante de los profesores de práctica, cómo va a ser la metodología. Porque el año pasado se enteraron ustedes en el medio del parcial, cómo era, como nos enteramos nosotros un rato antes. ¿Es por Excel o lo tenemos que hacer a mano? Porque creo que una compañera me comentó que tuvo que hacer a mano, si no me equivoco, me estoy equivocando de materia por ahí. No. Nosotros le dábamos en el segundo parcial, le digo, fue porque lo hicimos por Excel, y ustedes enviaban había preguntas, hay preguntas
que por ahí tienen que contestar si es correcto o no, o cuál es la mejor opción, puede ser. Por ejemplo, cuando vemos, qué sé yo, al inicio, qué sé yo, el práctico ese que vemos, si es una organización privada o pública, cuál es la mejor opción, por ahí lo tienen que analizar y decidir. Hay de ese tipo, y después, cuando es más específico de los estados o de los asientos, qué sé yo, tienen que reenviar un archivo Word o Excel, depende del caso. Eso fue el segundo, por eso digo, todavía no les quiero adelantar nada porque no tengo claro. Pero para mí va a ser, o sea, y esto es lo que yo voy a plantear en esa reunión, tiene que ser al estilo del segundo parcial. Va a haber preguntas de comprensión que va a estar enfocada en función de lo que se vio en la práctica, y preguntas de desarrollo, llamémosle, que ahí seguramente tendrán que reenviar en el mismo parcial un Excel o un Word, depende del caso. Pero esto no avancemos más. Yo le voy a traer toda la metodología y cómo va a ser. Más vale no le voy a traer la respuesta. Igual no las tengo. El jefe de trabajo práctico lo pone en el último momento. Pero sí la metodología. Bueno, ¿empezamos, les parece? ¿O tienen alguna otra duda? Bueno, empezamos, Marce. Así empezamos ya a entrar a los temas ya más grosos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver son conceptos que, como indicó Luis, son los clasificadores presupuestarios. Si queremos decir un concepto pilar, ese básico que nos ayuda para entender lo que viene, los clasificadores presupuestarios serían el plan de cuenta. ¿Está? Eso es lo que vamos a dar. Mucho más sofisticado, pero sepan que es un plan de cuenta, con muchas características. Bien, primero vamos a definir los clasificadores presupuestarios, que están definidos como instrumentos normativos que agrupan recursos y gastos en función de una pauta determinada para agrupar justamente a esos recursos o gastos de manera homogénea, para brindar información. Acá el elemento central es instrumentos normativos. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que cuando definimos la contabilidad pública, dijimos que era el principio, el conjunto de principios, técnicas, y que para que tenga eficacia, esos principios doctrinarios, esas técnicas, es necesario que sean articulados jurídicamente, es decir, que existe una ley que los rige. ¿Por qué? Y ahora lo relacionamos con otro tema que hemos dicho. Porque en el derecho público el funcionario está obligado a todo aquello que está obligado a hacer, todo aquello que está escrito. ¿Ya? Por eso los clasificadores presupuestarios, que los vamos a ver todos ahora, deben estar incluidos en una norma, para que el funcionario tenga la obligación de utilizarlo, de aplicarlo. ¿Bien? Perfecto. Ahora, existen clasificadores de recursos y de gastos. Es decir, cuentas en las cuales se agrupan egresos homogéneos o cuentas en las cuales se imputan ingresos homogéneos. Y dentro de estos clasificadores tenemos algunos que son comunes a los de gastos y a los de recursos. Uno de ellos es el institucional, todos estos los vamos a ver. Otro es el geográfico y otro es por el tipo de moneda. Y después existen clasificadores propios de los recursos y clasificadores propios de los gastos, que los vamos a ir viendo. Hoy nos vamos a dedicar al tema de los gastos. Bien. Los clasificadores tenemos los tradicionales dentro de los clasificadores de gasto. Los tradicionales o legítimos, que son por objeto
e institucionales o institucionales. Y por otro lado tenemos salud, los clasificadores modernos, ¿está? O clasificadores de gestión, que son por finalidad y función programáticos, que nos vamos a ver. Bien. Vamos a definir ahora el clasificador presupuestario de gasto más utilizado. El que más, no es el mejor, o depende de qué información uno quiere buscar, pero es el más utilizado. Y es el clasificador por objeto del gasto. Cuando uno diga, bueno, buscame la información, pero utilizando el clasificador por objeto del gasto. ¿Está? Bueno. Y acá se define como una ordenación sistémica y homogénea de los bienes, los servicios, las transferencias, la adquisición de los activos, el pago de los pasivos. ¿Está? En función de todo eso, se va ordenando esos egresos. Ahora los vamos a ir viendo. Y cada clasificador, chicos, cada clasificador responde a una pregunta. Estamos en el clasificador por objeto del gasto y la pregunta asociada es ¿en qué se gasta? ¿Está? Entonces, tomen nota. El clasificador por objeto del gasto responde a la pregunta ¿en qué se gasta? A su vez, dentro del clasificador por objeto, tenemos distintas subdivisiones. Una es por inciso, partida principal, parcial, subparcial y detalle. Esto, correlacionándolo con lo que sería el plan de cuentas de una empresa privada, ustedes tienen cuentas patrimoniales del activo corriente, del activo no corriente. Bueno, esto más o menos se va a manejar. Y el clasificador por objeto presenta 9 incisos. Inciso de gasto de personal, de bienes de consumo, de servicios personales, de bienes de uso, de transferencias, de activos financieros, de servicio de la deuda y de disminución de los pasivos, otros gastos y los gastos figurativos. Bueno, cada uno de ellos los vamos a ir viendo, pero son 9 incisos. ¿Está? Perfecto. ¿Hasta acá, chico, alguna consulta? Discúlpame, Marcelo. Sí. Esta enumeración así se mantiene. Y esto lo tienen que saber ustedes para el parcial. Cuando se habla del inciso 1, el gasto en personal. No se le va a pedir después la codificación de partida principal, parcial, subparcial. No. Pero lo que sí tienen que saber, que empezamos con el inciso 1, gasto de personal, y así subsiguiente, cada uno de esos 9 incisos del gasto clasificador por objeto, que es uno de los más importantes para desarrollar la parte práctica, el parcial, etc. Le dedicamos más tiempo a este clasificador porque justamente es el de mayor trascendencia. Bien, entonces, este clasificador contiene 9 incisos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. El inciso 1 es el gastos de personal. ¿Y qué incluye estos gastos de personal? Todas las remuneraciones al sector público que trabaja en relación de dependencia. ¿Está? Son todas las remuneraciones de los empleados o de los agentes públicos que están en relación de dependencia. El inciso es gasto en personal, inciso 1. Y después tenemos la partida principal. Es decir, cuentas patrimonial, dijimos, activo, bueno. La partida, hay varias partidas principales. Enumeramos 2 de ellas por cada uno. Una es personal permanente y personal temporal. Y ahora vamos a empezar a ir atando cada uno de los conceptos de los que venimos desarrollando hasta aquí. Dijimos que son instrumentos normativos que agrupan recursos y gastos en función de una pauta de manera homogénea y que nos permite brindar información y conocer esta información. Entonces yo, si quiero saber cuánto se presupuesta gastar
en sueldos. ¿No? El gasto de personal para tal organismo, ¿cuál es? Voy al clasificador presupuestario por objeto, me fijo en el inciso 1 y miro cuánto se presupuestó. Después, si quiero saber cuánto se pagó y cuánto se debe, también puedo obtener esa información. Bien, vamos al inciso 2, que son los bienes de consumo. Y acá tenemos los materiales, los insumos y todos aquellos elementos que se consumen en un solo uso y que hacen para la operatoria habitual de un organismo. Tenemos gastos en minería, combustible, alimentos. Y dentro de las partidas principales tenemos, por ejemplo, dos: alimentos y textiles y vestuarios. En muchos organismos, y sobre todo pasa mucho en las municipalidades, que se compra la ropa de ciertos empleados que tienen que prestar ciertos servicios y que esa ropa tiene que tener ciertas características. Entonces, si yo quiero saber cuánto piensa gastar el municipio en indumentaria para sus empleados, voy al clasificador por objeto del gasto, me fijo en el inciso 2, en la partida principal textiles y vestuarios, y puedo ver lo que se presupuesta gastar. Continuamos. Acá tenemos los servicios no personales. Los servicios no personales son todos aquellos servicios que nos prestan terceros al organismo del Estado. Por ejemplo, tenemos los servicios básicos, que son gas, luz, teléfono, los alquileres, la contratación de alguna persona o algún profesional que no lo contiene el organismo y es para desarrollar una tarea, la contratación de una persona que desarrolla un oficio y que no tiene un organismo público en ese momento. ¿Está? Bien. Entonces, dentro de la partida principal encontramos como los servicios básicos, los alquileres y derechos, hay varios más. Yo les marco solamente un par. Marcelo. Sí. Comentarle el caso de los viáticos, que a veces es muy común, a veces aparecen los parciales y es muy fácil confundirlo con gasto de personal. Perfecto. Hay un organismo puede abonar el concepto de viáticos a una persona. Ahora bien, si esa persona no pertenece, no está en relación de dependencia, esa persona no está en relación de dependencia, ese gasto en viáticos que se le abona es un servicio no personal. Ahora, si la persona está en relación de dependencia y se le abona un viático, y ese viático es para adquirir, para ir a pagar la luz, ¿no? Mira, acá no lo cobran, toma, te doy esta plata, acá y paga la luz. Ese viático, ¿cómo se va a terminar imputando para ustedes? ¿Como un gasto no personal, un servicio no personal, o un gasto en relación de dependencia? O sea, un gasto del inciso 1. El inciso 1. ¿Quién más? Para mí es servicio no personal. Bien. Servicios no personales para mí también. Bien. Si ese gasto se puede medir cómo se gastó, es decir, bueno, mirá, te otorgo este dinero y con esto vas y realizás tal cosa, es un servicio no personal. Ahora, si ese viático, ese gasto, esa erogación no es medible, es un estimativo no medible y la persona está en relación de dependencia y se le abona un plus, un viático, ahí sí es un servicio, un gasto impersonal. ¿Está? O sea, si lo puedo medir por alguna cuestión, que yo, es para la compra de tanto, es para que estés
5 días en tal hotel en la cual se va a brindar una charla con este motivo. Y lo puedo medir. Ahora, ¿Qué es el caso más común, Marcelo, que nos dan a los que somos empleados públicos, el viático, por ejemplo, para pagar un hotel si nos tenemos que quedar un par de días en algún lado? exactamente. Eso es un servicio no personal. Ahora, si yo te abono un sueldo y te voy a encomendar tareas y no lo puedo relacionar a lo que podés gastar, no sé. Es más, capaz que vos decís, yo no gasto nada, yo voy y duermo en la plaza, no sé, qué sé yo. No se puede estimar y te pago un plus, un valor fijo, eso es un gasto en personal. ¿Les quedó claro? Si lo puedo imputar directamente, va a ser un servicio no personal. Si no lo puedo imputar, directamente va a ser un gasto en el inciso 1. Bien, vamos ahora al inciso 4, que son los bienes de uso. Bueno, acá tenemos las adquisiciones de activos. Las adquisiciones y construcciones de activos. De activos, las construcciones para dominio privado. ¿Tá? Para dominio privado. Y bueno, el dominio público lo vamos a ver. ¿Por qué algo de dominio privado? Y si uno construye una oficina en un lugar alejado, bueno, ahí bueno, la oficina voy yo, no va a poder todo el mundo. En cambio, si construimos una plaza, bueno, ahí después hablamos. Entonces, es el incremento del activo. ¿Tá? Es el incremento del activo. Es la erogación de dinero en un bien que tiene una duración superior a un año, que trasciende el ejercicio su duración. Tenemos como partida principal máquinas y equipos, construcciones. Bien, ahora vamos a otro tema que es el inciso 5, que son las transferencias. Las transferencias son las partidas de dinero que un organismo le envía a otro organismo del sector público o le envía a una institución privada sin que a cambio exista la necesidad de alguna contraprestación. ¿Tá? Eso tiene que quedar bien claro. Son las erogaciones que se realizan a favor de entidades públicas o privadas o personas sin que exista la necesidad de alguna contraprestación. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Cuáles eran los ejemplos de bienes de uso y de transferencias que nos lleguen? Bien, bien, ahí vamos. Dentro de lo que es el inciso 4 tenías maquinarias y equipos y construcciones. Y dentro de las transferencias, que ahora también le quiero dar otro ejemplo, tenías como partida principal a instituciones provinciales y municipales para gastos corrientes y instituciones provinciales y municipales para gastos de capital. Esto también, sí. Terminé de responder la pregunta. Bien. Estas erogaciones, estas transferencias, tienen dos destinos. En gastos corrientes, qué sé yo, puede ser para la adquisición de material bibliográfico, elementos de librería, puede ser un subsidio que se le da a una entidad o una persona. O puede ser que un organismo de la Administración Central le otorgue a otro organismo para la adquisición o construcción de algún bien. Y ahí ya estaríamos hablando de gasto de capital. Acá, después lo vamos a ver con otro clasificador, las partidas de dinero que se remiten estarían afectadas. ¿Tá? Entonces, para gastos son erogaciones de dinero que se transfieren a privados o públicos para gastos corrientes o de capital.
Y dentro de la facilidad principal es esta. Si me permitís, le doy un ejemplo. Sí. Acá nosotros ahora estamos en un Zoom que es de una asociación civil, como es la Universidad Popular Alejandro Korn. Nosotros tenemos una biblioteca popular. Nosotros recibimos todos los meses un subsidio provincial para el pago de nuestra bibliotecaria y un subsidio municipal para pago de servicios y material bibliográfico. Yo lo que hago, yo soy presidente de esta asociación, todos los meses tengo que presentar a los primeros días de mes una rendición con las boletas de estos gastos. La bibliotecaria por el sueldo y los gastos que pueden ser corrientes o de capital, que pueden ser compra de libro, pago de la luz de la biblioteca o gastos de capital que son ya con una autorización especial que pueden ser para cambio de la estructura del lugar. ¿Entienden? O sea, yo no es una contraprestación, o sea, no es una contraprestación justamente, sino que es un subsidio que yo no tengo que, a cambio de eso, hacer algo desde la biblioteca. Lo único que sí, tengo que rendir. Y después el municipio o la provincia, con mis boletas, va a sentar todos esos gastos. Hasta hace poco, bueno, y hoy se sigue haciendo, pero si ustedes quieren ver, vieron que el Estado le pagó el 50%, le paga el 50% de los sueldos a los empleados de ciertas empresas. Bueno, esas son transferencias que realiza el Estado Nacional al sector privado, ¿tá? Que no tiene ninguna contraprestación, es un gasto corriente, no tiene ninguna contraprestación, y son transferencias del sector público al sector privado. Sí, decime, ¿qué consulta querías realizarme? No, ya contestaste. Era si era del sector, era solo para el sector público, también podía ser para el sector privado. Perfecto. Puede ser una transferencia, por ejemplo, si estamos hablando de Nación Aerolíneas Argentina. Sí, por supuesto. Sí. Bien, en el inciso 6 encontramos o tenemos los activos financieros. Y aquí tenemos la compra de acciones, títulos públicos, otros bonos, la concesión de préstamos que realiza el Estado. Esto es un activo. Y dentro de la partida principal, bueno, tenemos préstamos a corto plazo, títulos y valores. Bien. Ahora vamos al inciso 7. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Aquí se trata de erogaciones que realiza un organismo o el Estado para la disminución o el pago de las deudas con sus acreedores, que pueden ser nacionales, internacionales, etc. Y hablando de deuda, vengo leyendo y siguiendo mucho el tema, que es el tema de la deuda con el Fondo Monetario. El otro día escuchaba lo que decía la vicepresidenta, escuchaba el día anterior una nota que le hacían en La Nación Más al expresidente, cosa que también, chicos, les voy sugiriendo, ya que se van formando como profesionales, incorporen una práctica que es escuchar, no digo a todos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero por lo menos a los máximos referentes de distintos espacios políticos. Hay que escucharlos, abrir las orejas y escuchar a ver lo que dice. Leía lo que publicó ayer el ministro de Economía, todo referido al tema de la deuda con el fondo. Y yo sigo estando en la misma postura. ¿Quién pone la plata? Hoy leí a un economista que, porque se empieza después a divagar, no, Cristina no puede decir esto porque nos perjudica, sí, Cristina tiene que decir lo otro, pero Macri, uno decís, sí, muchachos, a ver, terminamos de discutir, sí, la plata, ¿quién la pone? Pues yo tengo que ir a negociar y si llevo la plata es fácil, el tema es esa decisión. Y es algo que todavía no se habla. Generalmente cuando no se habla uno
a veces lo ve venir quién va a poner la plata. Y a veces uno escucha respuestas interesantes. Alguien me decía, eso lo va a determinar la justicia. No, eso lo va a determinar el gobierno. Que cuando elabore el presupuesto va a tener una partida, en el inciso 7 va a haber una partida principal presupuestada para el pago de la deuda de X millones de dólares. Y la pregunta que yo me hago es esa, ¿quién pone la plata? ¿Tá? Y es el tema que ustedes cuando escuchen, lean el tema del FMI, acuérdense que yo siempre estoy planteando una pregunta, ¿quién pone la plata? Porque si no, podemos negociar más plazo, menos plazo. A mí me dan los 45 mil millones, voy yo y te los toma, acá tenés la plata, nada como hizo Kirchner en su momento, acá tenés la plata, chao, hasta luego, que te vaya bien. No se discutió más. El tema es, la plata, ¿quién la pone? Y ahí sí surge el perfil político, ideológico de quien toma la decisión. Bien. Dentro de las partidas principales, a modo de ejemplo, tenemos los servicios de la deuda interna y los servicios de la deuda externa. ¿Tá? Un tema para seguir. Es decir, yo quiero saber, el gobierno ya cerró el acuerdo, todo. ¿Cuánto va a pagar este año al Fondo Monetario? Bueno, me fijo en el inciso 7, lo que tiene presupuesto. Bien, el inciso 8 es el más fácil de todo porque es otros gastos. Ahí generalmente lo que se incluye son las depreciaciones y cualquier otro gasto que no se puede imputar a ninguno de los otros incisos. Tenemos justamente como partidas principales las depreciaciones y amortizaciones, otras pérdidas. Y por último tenemos el inciso 9, los gastos figurativos. ¿Qué son los gastos figurativos? Y a no confundirse con las transferencias. Los gastos figurativos son los fondos que la administración central le otorga a un organismo descentralizado con un fin determinado. ¿Está? Y tengan presente, ojo con esto, que cuando se realiza el balance consolidado, así como se hace en la administración privada, también en la administración pública, lo que es una salida de la administración central es un ingreso del organismo descentralizado. Pero a su vez después el organismo descentralizado realiza una actividad X, qué sé yo, la construcción o la compra de un tomógrafo, no sé, qué sé yo. El hospital es un organismo descentralizado, la compra de un tomógrafo. Ojo con duplicar el gasto. ¿Tá? Salió de la administración central, es un ingreso para el organismo descentralizado, pero ese organismo descentralizado después hace una erogación, que es este caso la compra del tomógrafo. Ojo con la duplicación del gasto. Eso después se consolida. Ténganlo presente. Y tenemos para transacciones corrientes o de capital, que se pueden realizar. Bien. Hasta aquí alguna consulta respecto a los clasificadores por objetos, si bien después hay que leer, pero bueno, la cuestión es si se interpreta. Una pregunta, ¿esto de qué libro la podemos leer? No, discúlpame. Eso siempre es la frutilla del postre que damos a lo último. Pero bueno, ya que me vas a quemar el chiste, el libro de las eras, yo tengo la 4ª edición, y también la 3ª. En el libro de las eras, en el capítulo, el libro de las eras, Estado Eficiente. En ambos libros, es el capítulo, si no me equivoco, ahí les digo, el capítulo 9. Perdón, el capítulo 8. Capítulo 8, clasificadores presupuestarios de gastos. Eso de ahí van a poder tener una buena lectura. Y si copian todo lo que uno dice, no necesitan leer el libro. No, igual siempre es interesante leerlo porque hay cosas que por una cuestión de tiempo
con Luis tenemos que dejar afuera, no podemos, lamentablemente. Y en el libro se los va a incorporar. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Podrías repetir, profe, qué Sí. sería un gasto figurativo? Los gastos figurativos son los fondos que la Administración Central le remite a un organismo descentralizado con un fin específico, que puede ser corriente o de capital. Como dijo Marcelo, no confundirse con transferencias, son cosas distintas. Bien. Ahora, habíamos dicho al inicio de la clase que existían clasificadores comunes de gastos y de recursos. Esos clasificadores comunes son, el primero de ellos, el clasificador institucional. Este clasificador me ordena los gastos o los recursos en función de la organización de la administración pública, de la organización de la estructura de la administración pública. Es decir, este recurso o este gasto corresponden a este organismo. ¿Tá? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto gastó el Ministerio de Salud, o cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud. Bueno, voy dentro de los clasificadores institucionales, busco Ministerio de Salud y me dice, el presupuesto para este organismo es de tanto. Bien, habíamos dicho que cada clasificador tiene una pregunta asociada. La pregunta asociada para los clasificadores institucionales es ¿quién gasta o quién recauda? Y tenemos, si queremos hacer una de las aperturas, tenemos el sector público nacional no financiero, dentro de ello tenemos la administración nacional, dentro de ella tenemos la administración central, a su vez esta contiene organismos descentralizados y a su vez tenemos las instituciones de seguridad social. Aquí también, si quiero ver alguna información, algún presupuesto de algún organismo descentralizado, utilizo el clasificador institucional que me va a dar el presupuesto de todos los organismos. Chicos, nosotros esa la usamos, ¿se acuerdan? La primera parte en el práctico 4 y en el práctico y asociado que yo le asigné a cada uno un organismo. Lo vimos, ese clasificador institucional. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué serían los créditos presupuestarios? Porque en las lecturas aparecen y a veces no me quedan claros. Claro, no, está bien. No nos vamos a meter mucho en ese tema. Para esto tendríamos que ver presupuesto. Pero, para responder la pregunta y que puedas continuar leyendo e interpretando, en el presupuesto, para hacerlo sencillo, es una ley en la cual se autorizan gastos a realizar y se estiman recursos para financiar esos gastos. El crédito presupuestario, para hacerlo sencillo, es la autorización que tengo para gastar en un concepto determinado, por un importe definido. Si nosotros ahora esta respuesta la queremos insertar dentro de lo que estamos viendo de clasificadores presupuestarios, nosotros vamos a poder ver cuál es la autorización máxima a gastar en personal. ¿Cuál es la autorización máxima a gastar en bienes de consumo? ¿Cuál es el crédito presupuestario para pagar la deuda? Entonces, los créditos presupuestarios son las autorizaciones
que se tienen para realizar un gasto determinado. Lo vamos a ver después, porque para eso tenemos que ver todo el tema de presupuesto. Gracias. No, por favor. Bien, continuamos con los clasificadores comunes de recursos y de gastos. Acá viene un clasificador muy interesante, que es el clasificador geográfico, que lo que hace es agrupar las transacciones en virtud de un territorio en el cual se realiza, en este caso, el gasto, o podría decirse el recaudo. Lo interesante de este clasificador es que le va a permitir ver qué tan centralizada o descentralizada está una gestión de gobierno. Es decir, si yo desde la administración central digito todo, o remito a otros lugares para que la obra la haga la provincia X, y sea el titular de la obra la provincia X, es decir, descentraliza. Y acá aparece una cuestión muy interesante, que es cómo puedo analizar el manejo de los fondos. Lo puedo hacer con un criterio devolutivo, es decir, entregándole fondos a una región, a un territorio, en función de la riqueza que genera ese territorio. Eso es un criterio que se llama devolutivo. O si no, puedo utilizar el criterio distributivo, que es entregar fondos a un territorio, a una región, considerando las necesidades esenciales que debe satisfacer esa zona, independientemente de la riqueza que le aporta al país. ¿Eso les quedó claro, chicos? Es decir, acá tenemos dos posibilidades. Mira, yo te voy a dar plata en función de lo que vos generás, hermano. Ustedes no quieren recaudar, no quieren generar riqueza, y bueno, arreglate con esto. O puedo tener otra postura que decir, no, mirá, yo te voy a dar los fondos necesarios para que estas necesidades puedan ser satisfechas independientemente de la riqueza que pueda generarse en tu territorio. Esa es distributiva, la primera, ¿cómo se llama? La primera, devolutiva. Perfecto. El criterio devolutivo es aquel en el cual entrego fondos en función de la riqueza que me aportan. Y el criterio distributivo es aquel criterio en el cual transfiero fondos a una zona independientemente de la riqueza que genera para satisfacer las necesidades. Y creo que aquí, chicos, a veces hay que utilizar un equilibrio, ¿no? No se puede dejar necesidades sin satisfacer porque una zona no pudo generar riqueza. Ni tampoco se puede todo el tiempo entregar fondos a alguien que no quiere generar riqueza. ¿Por qué? Porque esos fondos que se generan, que se entregan, alguien los generó. Después, seguramente en algún tramo de la cursada vamos a ver qué pasó con la provincia de Buenos Aires y la coparticipación. El dinero que perdió la provincia de Buenos Aires el día que se dio puntos de coparticipación. Profe, ¿y no tiene que ver también con los recursos que ya tienen las provincias? O sea, por ejemplo, no sé, le doy plata a Mendoza porque puede producir vino, pero a su vez Mendoza tiene un montón de recursos que ya obtiene de impuestos o algo así, entonces por ahí no necesita. O sea, ¿no se relaciona con eso también?
es un indicador que se toma también. Hay varios indicadores. Pero al final de cuentas va a jugar un criterio que no está acá, que es un criterio político. Puede ser ese un criterio. Fulano está bien, independientemente de la riqueza que generó, le voy a transferir fondos a otro que los necesita y que no genera riqueza. Eso sería un criterio cercano a lo que es el distributivo. Ahí, si me permiten, para ahondar en eso, es una de las deudas que quedaron pendientes de la reforma de la Constitución Nacional del 94, donde se había establecido un plazo de unos años para que se rediscutiera la coparticipación federal, que es en definitiva lo que se distribuye de recursos nacionales entre todas las provincias. Pero como bien dijo ahí bien Marcelo, como lo que va a primar es un criterio político, nunca se llega a un acuerdo. Pero eso estaba establecido, que había que rediscutir la distribución de fondos de nación a la provincia. Acá lo que sucede es, ¿qué provincia va a decir, bueno, yo cedo fondos para que vuelva a la provincia de Buenos Aires? Ninguno. Porque el gobernador que hace ese, a la vuelta cuando llega a su provincia, por lo menos lo cuestiona. Pero por eso es un indicador muy interesante, que responde a la pregunta, ¿quién gasta y quién recauda? Dentro de los clasificadores comunes, tenemos también el clasificador por tipo de moneda. ¿Verdad? Me va a definir, me va a dar información respecto a qué tipo de moneda, en qué tipo de moneda estoy recaudando o estoy realizando la erogación. Entonces la pregunta asociada es ¿en qué tipo de moneda recaudo o en qué tipo de moneda gasto? Y con respecto a la moneda, quiero hacer un breve comentario. Copien tranquilos. Este país, no por sus características, todo el país, pero este país como otros, necesita siempre dólares. Uno escucha muchas veces decir, no, pero hacemos tal cosa y no vamos a necesitar nada. Ah, sí, no sé qué. Ah, bueno, ahí la leche, nosotros producimos la leche, que es nacional, no, está bien. Las vacas son de acá. Ahora, el tema es que el software que pasteuriza la leche, que es la serenísima, es un elemento importado. Por lo tanto, para eso necesitas dólares. Y podemos seguir dando ejemplos, pero a montones. El pegamento que pega el tetrabric que contiene la leche. Exactamente, gracias por el aporte. O sea, casi todo tiene un insumo importado. Para importarlo, ¿qué se necesita? Dólares. Esto es así de simple. Por eso cuando empieza a haber escasez de dólares, hay que empezar a administrar, hay que definir criterios, ¿no? Cada uno tendrá su criterio. Lo esencial quizás en este momento sería, bueno, un criterio es alimentos, salud, logística y energía. Pero hay que salir a buscar más. Ahí está la cuestión, hay que salir a buscar dólares, que hay muchos. Pero bueno, es más un tema de macroeconomía y de finanzas que pero sépanlo, cuando hay una situación complicada y los dólares hay que administrar, y todo necesita dólares, o casi todo tiene un insumo importado. Bien. Tengo una duda. Sí. Cuando decían lo del criterio político, o sea, por ejemplo, si provincia de Buenos Aires es de distinto partido que Nación, ¿puede ser que Nación le dé menos, o sea, no sé si menos, pero que tenga ese criterio aunque la provincia de Buenos Aires lo necesite, solo por el hecho de ser de distintas ideologías? Te redoblo la apuesta. Hace unos años la provincia de Buenos Aires tuvo que salir a pedir por favor que le manden el dinero para poder pagar el aguinaldo. Y era del mismo partido político. Imagínate muchas veces, si son distintos partidos políticos,
son elementos de negociación. Por ejemplo, yo escucho mucho hablar, pasa que no vimos todavía el tema de presupuesto, entonces no me quiero meter, pero eliminar impuestos a las ganancias. Viene más lejos, no me quiero ir muy lejos, pero el impuesto a las ganancias, de cuarta categoría, es un impuesto coparticipado. Es decir, si yo no lo recaudo, y no le mando más a las provincias, listo. O sea que las provincias que voten lo que quieran. En definitiva, llegado el momento no le mando plata porque no la tengo, listo, ya está. Entonces, por eso hasta ahora las provincias se mantuvieron una posición que es apoyar que continúe el impuesto a las ganancias. ¿Qué hace el retorno? Yo liquido ganancias y le hacen retorno. Hasta ahora, ¿eh? Vamos a ver el impacto final de esta nueva ley. Que bastaba simplemente con aplicar la ley original, pero bueno, porque la ley original lo que les decía, si yo llevo plata de ahora, el empleado o la persona que recibía un sueldo que empezaba a pagar ganancias era alguien que cobraba $10.000. O sea, redondeando, era quien se llevaba todos los meses un palito. Bueno, yo no sé ustedes, chicos, por ahí ustedes sí, yo no me llevo 1 millón por mes. Hasta ahora, por lo menos, no conozco gente que se está llevando 1 millón por mes. Así que bueno. Pero ahí tenés un elemento o un motivo por el cual es un impuesto que no se quita o no es fácil quitarlo. ¿Por qué? Sí, porque dejo de coparticipar en las provincias. O sea, vos también cobras. Y yo no voy a tener plata, no te envío. Y vos la plata la necesitas. ¿Por qué? Porque todos los meses tenés que pagarle los sueldos a los empleados. Es todo un tema. Y a veces sí hay una cuestión sumamente ideológica. Mirá, yo estoy en la vereda opuesta tuya y no te voy a dar plata. Acá va a depender de la idiosincrasia de los pobladores de ese lugar. A ver, no creo, por ejemplo, que a un gobierno nacional le sea tan fácil decirle a la ciudad autónoma de Buenos Aires, no te voy a dar plata y jódanse todos los porteños. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla, la Casa Rosada está ahí nomás. Y la Quinta de Olivos está más o menos a 20 minutos, media hora. O sea, no creo que se pueda discutir todo, pero bueno, la gente de Capital, justamente no lo sé, se te va a plantar. Quizás una provincia alejada, con pocos habitantes, dice, bueno, nos acostaron una vez. Pero sí, depende mucho de este tema. Bien, vamos ahora a los clasificadores específicos. Siempre hablando de gasto. Después van a ver con la próxima el tema del clasificador de recursos. Vamos a un clasificador muy interesante, que es el clasificador económico del gasto. Este clasificador, ¿qué hace? Analiza desde el punto de vista las erogaciones de ese gasto, las analiza desde el punto de vista de los distintos componentes de la ecuación macroeconómica fundamental. Y, esperen un cachito. ¿Qué? Bueno, no te preocupes. Dale. Se le cortó la luz a Luis, así que estamos de joda, chicos, ahora. Estamos todos aprobados, ahorita hablamos de recuerdo. Bien. Les decía que este clasificador me muestra las erogaciones desde el punto de vista de lo que es la ecuación macroeconómica fundamental. ¿Y cuál es? Producto igual a consumo más inversión. Entonces, voy a tener, así como tenía 9 incisos en el clasificador por objeto, tenía muchos en el clasificador institucional. En el clasificador económico tengo gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Y acá vienen las preguntas asociadas. Si tenemos consumo,
si tenemos capitalización o si hay financiamiento. ¿Hay consumo? Si es un gasto corriente, sí. ¿Hay capitalización? ¿Cuándo? Cuando la erogación es la adquisición de un activo, cuando hay una inversión. ¿Y hay financiamiento? Sí, ¿cuándo? Cuando pago una deuda o cuando compro activos financieros. Es decir, cuando consumo, tengo un gasto corriente. Capitalización, tengo una inversión, la adquisición de un bien de uso, de una construcción. Y en el caso del financiamiento, cuando pagué una deuda. Hay un poquito más, pero básicamente son esos. Dentro de los gastos corrientes tenemos la renta de la propiedad, que son los intereses. Son los intereses, transferencias corrientes y prestaciones de la seguridad social, que tenemos el pago de las jubilaciones, por ejemplo. Dentro de los gastos de capital tenemos la inversión real directa. Voy y construyo un hospital, voy y compro estas maquinarias para producir. Tenemos las transferencias de capital. La nación le transfiere a una provincia los fondos para hacer el hospital, no lo hace la nación, que lo haga la provincia. O puedo hacer una inversión financiera también. Y dentro de las aplicaciones financieras tenemos la amortización de la deuda, el otorgamiento de un préstamo y también la adquisición de títulos y valores, es decir, comprar una deuda. Bien. Hasta acá hemos visto algunos de los clasificadores específicos y ahora vamos a hablar del clasificador por finalidad y función. Antes de decirle algo. Y este clasificador, ¿qué hace? Nos expone los gastos, nos muestra los gastos que queremos dar en función de ciertos servicios o de los servicios que prestan las instituciones del Estado para satisfacer las necesidades colectivas. Ahí volvió Luis. La finalidad, ¿qué serían? Los propósitos que se plantean. Y la función, cada una de las actividades que se realizan para alcanzar esos propósitos. ¿Está? La finalidad son los objetivos, los propósitos que estamos persiguiendo. Y la función, las distintas tareas o actividades para conseguir ese propósito. Y aquí también tenemos una pregunta asociada. Y es, ¿para qué necesidad de la comunidad se gasta? Ahora lo vamos a ver. La pregunta asociada al clasificador por finalidad y función es ¿para qué necesidad de la sociedad se gasta? Dentro de los clasificadores por finalidad y función tenemos la administración gubernamental. Profe, ¿puede ser eso algo parecido a un programa que tiene un objetivo, luego actividades y después vemos si se cumplió o no? No. Los programas son otra cosa. Lo dejé para el último. Bueno, listo. Igual después, los distintos clasificadores, esto se lo digo al último, pero se empieza a interrelacionar, se empiezan a combinar. ¿Ah? Bueno, dentro de la administración gubernamental tenemos la legislativa, la judicial, después tenemos servicios de seguridad,
que tenemos defensa, en el interior, servicios sociales, que tenemos salud, asistencia social, seguridad social, ciencia y técnica, servicios económicos, energía, combustible, minería, comunicaciones, transporte. Son seis incisos: administración gubernamental, servicios de seguridad, servicios sociales, servicios económicos, servicios de la deuda pública, intereses y gastos, son 5, perdón. Que quiero detenerme un segundo acá. Nosotros vimos en el clasificador por objeto que un inciso 1, es el gasto en personal. Entonces yo quiero ver cuánto se gasta en personal en tal ministerio. Y seguramente voy a observar que el 80%, el 70% del presupuesto asignado a ese ministerio se va en el inciso 1, en gasto en personal. Eso es una manera de leerlo. Y algunas veces, por no decir muchas, una manera maliciosa de explicar. Porque, por ejemplo, dentro de los servicios sociales tenemos salud, tenemos un hospital. Y ustedes piensan que el 80% de los sueldos que se pagan, o mejor dicho, tenemos un 80% del gasto que se va al sueldo. Y si el hospital necesita para prestar sus servicios de médicos, enfermeros, agentes sanitarios, por lo tanto sí o sí se va a ir en sueldos. ¿Está? Entonces una manera de explicar un presupuesto muchas veces es decir, el tanto por ciento se va en tales servicios, que no es lo mismo que decir, como se hace de forma peyorativa, muchas veces decir, el 80% se va al sueldo, que parecería que no tiene ningún objetivo concreto. En cambio, este clasificador de finalidad y función nos dice, sí, pero espera, esos sueldos que se pagan es para brindar un servicio esencial. Por ejemplo, la seguridad. La educación. La educación. Bueno, chicos, pónganse las pilas que está Luis ahora. No sabés, Luis. Son tremendos, son tremendos. Ahora vamos a ver un clasificador que es específico del gasto, que es por fuente de financiamiento. Y esto que les voy a decir, cópienlo, lo recuadran y lo tienen bien presente. La fuente de financiamiento no es lo mismo que la fuente financiera. Y el clasificador por fuente de financiamiento, lo que me señala o me informa es cuál es la procedencia de esos recursos, de esos fondos, para afrontar el gasto determinado. Por ejemplo, soy la provincia X y voy a realizar una obra. Bien, ahí tengo, si lo analizo por el objeto, por el clasificador por objeto, inciso 4. Finalidad y función, servicios, porque voy a hacer un hospital. Ahora, y por fuente de financiamiento, cuando analizo el clasificador, bueno, ¿cuál es la procedencia? Y los fondos vienen de la nación. Empezamos a interrelacionar los clasificadores. Por lo tanto, en el clasificador por fuente de financiamiento, lo que observo es la procedencia de los recursos que me permiten financiar las erogaciones que estoy ejecutando. Y la pregunta asociada lleva como respuesta cuál es el origen, la procedencia, el origen del financiamiento del Estado. Y tenemos después el Tesoro Nacional, originada en gravamen los recursos no tributarios, que podemos ver que son, sin una afectación específica, recursos con afectación específica,
Es decir, el Estado o la Administración Central del Estado Nacional le envía a una provincia fondos para realizar una obra determinada, o sea, para aplicarlos con una afectación específica. No lo puede utilizar para ninguna otra cosa. Si el destino que se le da a esos fondos en el presupuesto, es medio, por ahí lo tendría que decir cuando estemos viendo presupuesto, pero bueno, si el destino que se le da a esos fondos que vino de la nación para hacer una obra determinada, o sea, con una afectación específica, le doy un destino distinto, eso se llama malversación de fondos y está sancionado penalmente. Bien, y acá tenemos... Profe, una pregunta. Sí. Dijiste que no es lo mismo la fuente de financiamiento que la fuente financiera. ¿Cuál sería la diferencia o qué es la fuente financiera? Bien, las fuentes de financiamiento dijimos que son, o me expresan, las procedencias de los fondos para solventar una erogación determinada. Las fuentes financieras, que lo vamos a ver después, pero para que lo sepan, me señalan de dónde obtengo fondos cuando tengo escasez de caja. Las fuentes financieras son los fondos que obtengo cuando comienzo a tener insuficiencias temporales de recursos. Por ejemplo, yo en junio tengo que pagar los aguinaldos de los empleados. Y como viene la mano, ya veo que estamos complicados, me voy a quedar corto. Bueno, ¿cómo me financio? Y me puedo financiar con un préstamo que le puedo pedir al Banco Provincia, me puedo financiar, no pasa mucho en los municipios, pero si pudiera, con la emisión de un título, o me puedo financiar de una manera práctica que es gratuita, y es no le pago a los proveedores. De esas distintas maneras me estoy financiando. ¿Ah? Esa es mi fuente de financiamiento. Mi fuente financiera, perdón. Mi fuente financiera. La fuente de financiamiento... Pero si no le van a sí. pagar a los proveedores, ¿lo dejan ya anotado en algún lado o cómo sería? Yo me acuerdo que cuando, en ese momento en que la provincia estaba complicada porque Nación no le pasaba plata, iba todo lo que se llama legítimo abono, lo que le tenían que pagar a los, por ejemplo, a los proveedores que ofrecen servicios terciarios, o sea, servicios que están terciarizados por el gobierno. Entonces le pregunto, ¿que ella lo dejan anotado en algún lado? Porque los proveedores, de hecho, ya sabían que iba todo a legítimo abono. Bien, excelente pregunta. Nosotros vamos a ver a lo largo de las próximas clases la ejecución presupuestaria. Y por ejemplo, ejecución presupuestaria de gasto, que la hago fácil. Tenés un presupuesto aprobado de 1.000 pesos. Gastaste 1.000 y pagaste 800. Hay 200 que están en deuda. Se entiende que todo eso está registrado contablemente. Está registrado contablemente. Después lo puedo registrar contablemente, como decís vos, no los quiero complicar a los chicos, pero el legítimo abono, pero contablemente yo tengo una deuda acreedora. Una deuda con alguien que me vendió un bien o que me prestó un servicio que todavía no se lo pagué, que tiene que estar registrado contablemente, que debe existir un legajo de pago en el cual incorporo una orden de compra, una factura, la certificación de que el servicio lo recibí o el bien fue incorporado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay una palabra clave que decías, legítimo abono. Siempre se debe demostrar la legalidad del gasto. ¿Ya? Pero lo que se hace comúnmente es decir, nada, mirá, ahora tengo la aguinaldo, no te puedo pagar. Si yo cumpliría en fecha, y bueno, cobran primero los proveedores y después pagaré los aguinaldos cuando pueda. Bueno, pero no se hace esa premisa. Entonces, ¿con qué me financio? Y me financio con el no pagarle, el atrasar el pago a los proveedores. Pero, para pagarles, para tomar la decisión de atrasar el pago,
primero tiene que hacerse exigible la deuda. Para que se haya hecho exigible la deuda, primero se debe devengar. Y para que se devengue la deuda, se debe cumplir con ciertos requisitos que lo vamos a ver más adelante. ¿Claro? Y con eso lo vamos a ver en las próximas clases, cuando veamos los momentos del gasto, cuando veamos el estado de ejecución de gasto, hay cierta documentación respaldatoria, a partir de qué momento se registra contablemente en el sistema de contabilidad, y que vamos a tener una diferencia, eso lo vamos a ver, con el sistema presupuestario. En el sistema presupuestario arrancamos con el presupuesto, las modificaciones, los compromisos, después viene el devengado y el pagado. En cambio, en la parte contable, si hablamos en la registración contable, arrancamos con el devengado. Pero eso lo vamos a ver después. Pero está bueno que le aclare un poco Marcelo esto, pero en las próximas clases lo vamos a ver en detalle. Bien. Y por último tenemos el clasificador programático, que es casi, lo que nos preguntaba recién el compañero, nos muestra los objetivos concretos de un gobierno. Y esos objetivos se agrupan en función de alguna categoría programática. ¿Cuál es la pregunta asociada a este clasificador? Bueno, justamente, ¿cuál es el objetivo concreto que persigue el Estado? Esa es la pregunta asociada. ¿Y qué nos permite este clasificador? Nos permite ver cuál es el objetivo que se persigue, cuáles son los recursos financieros, materiales y humanos que se asignan para alcanzar ese objetivo, cuál es el grado de cumplimiento de ese objetivo que se pudo alcanzar y cuál es la unidad ejecutora, es decir, el responsable de la ejecución de ese objetivo. Lo bueno de este clasificador es que ya va a metas determinadas. Por ejemplo, yo puedo ver en el inciso 2 del clasificador de gasto que tengo 1.000 pesos presupuestados para salud. Bien, bárbaro. En finalidad y función puedo ver que en gastos sociales tengo 1.000 pesos y si lo abro tengo 1.000 pesos para salud. Perfecto. En el presupuesto programático, cuando realizo la apertura de este clasificador, me aparecen las categorías programáticas que tienen una meta o un objetivo concreto, y ahí yo puedo ver que esos 1.000 pesos están destinados para una campaña de vacunación que pretende vacunar 300 personas, con los cuales voy a utilizar tantos recursos humanos, voy a necesitar tantas dosis de vacuna que se van a aplicar en tal tiempo y que el responsable de verificar que esa meta se cumpla será tal persona. Y si existe algún desvío en el cumplimiento de la meta, voy a tener que señalar cuáles fueron las causas por las cuales no alcancé ese objetivo. Es muy interesante este clasificador porque va directamente a las metas, al objetivo concreto. Me dice en forma detallada qué es lo que se quiere hacer, con qué recursos se quiere hacer, en qué tiempo se quiere hacer y quién es el responsable de que se haga. Y por último, quiero decirle que estos clasificadores, todos ellos, se pueden combinar. Por ejemplo, yo puedo combinar el clasificador institucional con el clasificador por objeto. Entonces puedo decir, el Ministerio X gastó en servicios no personales, por ejemplo, gas, luz, internet, teléfono, tales pesos. ¿Qué hice? Lo combiné. Y a su vez puedo decir, sumar un clasificador más, por ejemplo, ¿cuál es la procedencia de esos fondos? Y bueno, me financié con recursos propios. Con recursos propios, el Ministerio X tuvo estos gastos de consumo. Los puedo combinar cada uno de ellos. Pero por lo menos, si los manejo en forma separada, ya combinar, bueno, ahí tenemos que ir un poquito más, entendamos un poquito más. Pero por lo menos, si ya sé
que existen, cómo se utiliza, y bueno, ahí ya tengo una herramienta para obtener información, relacionar información, hacer registraciones contables y tomar decisiones, porque uno de las virtudes o características que tienen los clasificadores presupuestarios es que consigue integrar dos sistemas fundamentales de gestión, que uno es la contabilidad y el otro es el presupuesto. Ambos sistemas se conectan a través de los clasificadores presupuestarios. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entendieron todo por lo que veo. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Recuerden que para leer este tema tenemos el capítulo 8 del libro de las eras Estado Eficiente, que habla justamente de los clasificadores presupuestarios de gastos. Bueno, una de las cuestiones, chicos, le voy a pedir para ustedes, para ahondar esta comprensión de esta clase que dio Marcelo. Cuando yo les hice hacer el trabajo especial con la actividad 4, ahora la van a poder aprovechar mejor. Vuelvan a esa actividad 4, a esos enlaces, a esos links que los llevaba a planillas, y ahí se van a dar cuenta, en ese momento nosotros no queríamos incorporarle muchos conceptos para no atosigarlos, pero ahí se van a dar cuenta en la forma práctica cómo se utiliza estos clasificadores combinados. Cuando hicimos, cada uno le tocó un ministerio, una secretaría, etcétera, etcétera, ustedes estaban buscando en un clasificador combinado, que por ejemplo era de objeto e institucional. Entonces teníamos por un lado, en las columnas, en la primera columna teníamos los distintos incisos del clasificador por objeto, y cada una de las columnas siguientes, en la primera fila, tenía los organismos, que entraban, creo, no me acuerdo si eran 5 o 6 por hoja. Entonces ahí estaban, ese clasificador, vayan a verlo, porque le va a servir para darse cuenta, cuando lo hicieron, que por ahí lo hicieron más mecánico, un poco con el asesoramiento nuestro de clase, ahora lo pueden comprender aún más, si quieren hacer esas preguntas. Y en los links del práctico 6, que es nacional, ahí también van a tener distintos, en esos links, las distintas planillas, que son los distintos anexos que tiene el presupuesto, y que cada una va a estar identificada con algún clasificador, respondiendo a alguna pregunta, y por eso es importante lo que dimos recién, es para que ustedes comprendan la importancia para saber dónde buscar, porque si no la otra es como decir, yo siempre hago el mismo ejemplo, pero si no sé el abecedario, y me dice, busca en el diccionario tal palabra, empiezo de la A, y si tengo la mala suerte que me preguntaron dónde está la palabra zorro, y me busqué todas las hojas. Entonces, en esto es lo mismo, comprendiendo, uno puede saber a qué planilla dirigirse. Por eso los invito, y ahora vamos a ver otra cuestión, pero muy sencilla, para también ahondar en estos conocimientos que transmitió Marcelo. Los invito a que cada una de ese práctico especial, la actividad especial que era relacionada al práctico 4, que ustedes tenían un organismo, vayan, y eso lo mirar, es perderse 5 minutos, pero para darse cuenta y comprender más estos conceptos que ahora tienen conocimiento para poder interpretar esa planilla. Eso por un lado. Bueno, y ahora, esperen. Profe, profe, una duda. En ese trabajo, el último decía clasificador programático y había como 2 clases, o sea, que decía como para completar más adelante, algo así. Uno ACE y uno PRG. ¿Qué era eso?
Porque eso lo vamos a ver, o lo mismo, cuando diste programa, ¿no lo viste, Marcelo? ¿Le explicaste eso de la actividad común? Actividad central. La actividad central. Nosotros ese práctico no lo pusimos porque no teníamos los conocimientos, porque fue antes de la clase de Marcelo, de programa. Pero ahí vos tenés la actividad central, ¿entendés? Y después las otras distintas actividades programáticas que vos tenés. Por eso yo ahí en ese práctico yo lo saqué, pero si ahora con lo que vieron en la clase de categorías programáticas, ustedes ingresan a la planilla, podrían determinarlo. Pero en ese momento no lo pusimos porque la idea era no, ¿cómo se llama? No incorporar otras cuestiones. Bueno, no, yo lo que les quería mostrar, a ver si me aguardan, porque como se me cortó la luz, a ver, no, está, no sé dónde había quedado. A ver, no se puede compartir. Sí. Intenten, chicos, ir leyendo, viendo los temas, no dejen todo para lo último. Sí, porque es mucho. Después, no es que es mucho. De llevarlo. Sí. Quieren incorporar todo, la última semana es imposible. Digo, esta es una materia para promocionar, ya que sí. A ver, ustedes son uno de los privilegiados. Nosotros todos los años teníamos 4 comisiones especiales. Este año, por el cambio del plan de estudio que pasa la materia al plan 7, y por las condicionalidades que no le iba a permitir a muchos poder cursar contabilidad del Estado, se estableció una sola comisión especial. O sea, aprovechen, porque ustedes son uno de los pocos privilegiados, la mayoría que están en comisiones regulares, en tratar de promocionar la materia. Muchos quedaron sin poder tener esa posibilidad. Pero bueno, ya en los años subsiguientes pienso que volveremos a tener más comisiones especiales. Bueno, ahí les comparto, pero vamos más atrás, esta página. Anótenla, porque yo después que veamos la próxima clase de recursos le voy a hacer un trabajo especial con esta página, que es presupuesto abierto, todo junto, .gov.ar. Ahí ustedes entran y están viendo al 24 de marzo, por ejemplo, el gasto presupuestado en millones de pesos y qué porcentaje se lleva ejecutado. Porque una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo que se ejecuta. Una cosa es la autorización máxima a gastar, o como se dijo hace un momento, el crédito presupuestario que yo tengo, y otra cosa es lo que yo realmente ejecuto o utilizo de ese crédito presupuestario. Y lo mismo el recurso estimado. Pero yo lo que les quiero mostrar es abajo, es algo que vieron ustedes recién. Esto de acá vamos a hacer, está justamente quién gasta, que es el gasto por jurisdicción, que vimos, a quién se destina el gasto por finalidad y función, en qué se gasta, que es el gasto por objeto, y dónde se gasta el gasto por ubicación geográfica. Después abajo tenemos los recursos, pero hoy como vimos esto, entonces si yo quiero ver, hago clic acá en quién se gasta, y los invito a ustedes a que entren en esta página después, ustedes tienen acá gastos por jurisdicción. La Administración Nacional se divide en jurisdicciones, subjurisdicciones, entidades, ministerios y agencias públicas, que son aquellas organizaciones públicas encargadas de llevar a cabo las funciones del Estado Nacional y por lo tanto de efectuar los gastos necesarios para ello. Y a mí me despliega acá un menú que yo puedo buscar lo que quiera, hasta el 2011 está acá, pero de cualquiera de los años, 2021, si quiero agarro el 2020, y me va a mostrar como gráfico, sino también como tabla de datos, como un Excel. Pero acá yo estoy viendo, por ejemplo, por jurisdicción, estamos en el gasto, ¿quién es el que gasta? El gasto por jurisdicción, de esa totalidad, del 100%, ahí yo puedo ver cómo se está distribuyendo
el gasto presupuestado. Si hago clic en ejecutado, voy a ver el ejecutado hasta este momento, que habíamos visto lo que se estaba llevando hasta este momento. Y esto es tiempo real y este es el presupuesto y tienen todo. Entonces acá, ustedes con la clase que les dio Marcelo, ustedes pueden interpretar. Entonces acá yo sé que el 44% se lo lleva el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Después tendré Presidencia de la Nación 3,1, bueno, hay Servicio de la Deuda Pública, bueno, Ministerio de Economía. Tengo todo ese organigrama nacional, porque estamos a nivel nación. Después acá hay algunos chiquitos que no se ven porque pero entrando uno ahí los ve. Y este es el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora yo digo, ¿a qué se destina el gasto? Entonces vamos a entrar y vamos a gasto por finalidad y función, cuánto destina el Estado Nacional, estamos a nivel nacional, a los servicios que brinda la ciudadanía. Y acá también me forma presupuestado, ejecutado, puedo ver gráfico o por tabla de datos. Acá tabla de datos ya es otra cosa. Lo voy a tener así como si fuese un Excel. Acá voy a tener la finalidad, que va a ser servicio de defensa y seguridad, y la función va a ser inteligencia. El primer renglón, digo, el presupuestado, el ejecutado y el porcentaje ejecutado. Esto es a tiempo real, al 24 de marzo. Esto es servicio de defensa también, dentro de la misma finalidad también tengo el sistema penal, tengo el sistema de defensa, la función de defensa o la función de seguridad interior. Y así puedo verlo con cada uno, son varias planillas, y puedo ver el presupuestado, el ejecutado o el porcentaje. Pero bueno, acá uno tiene el 66% va para servicios sociales, un 16% servicio económico, un 7,91% a deuda pública. Ahí tiene una de las cuestiones que hoy hablaba. Todo el mundo puede hablar, qué sé yo, uno saca libro, el otro habla, qué sé yo, pero a donde se acaban todas las fake news en esta materia es en estas cuestiones. Así, a ver cuánto voy a destinar a la deuda pública. Y bueno, después determinaré para llegar a este presupuesto del 7,91, tengo que determinar quién lo paga, porque esto es fácil. Si lo pagan los que menos tienen, los que más tienen, una proporción. Bueno. Pero bueno, esto, ahora yo entré y hice clic dentro de esos servicios sociales, del 66%, que es del presupuesto total, y dentro de eso, para seguridad social va el 71%. Acá tenemos básicamente el tema de sistema de jubilaciones. Después educación, cultura nacional un 8%, en salud un 6,93%, en promoción y asistencia social un 5,37%, vivienda y urbanismo un 2,59%. Ustedes también, si quieren jugar, pueden agarrar y comparar el 2021 con el 2018, con el 2013, qué sé yo, y van viendo cómo se juegan estos gráficos. Pero esto digo para reforzar que lo que damos en clase tiene una utilidad muy importante, no solo para los que trabajan en el Estado, sino si el día de mañana trabajan en una consultora o tienen que asesorar a un cliente, les va a servir mucho. Y después vamos a ver en qué se gasta gasto por objeto, en qué se gasta. Sigo yo en el 2021, pero puedo agarrar el 2020, lo que sea. Y bueno, en gasto por objeto, ¿se acuerdan que el inciso 5, transferencia, el que más lleva, 76,22%? Después tengo servicios no personales, que es más chico, 1,92%, que es el inciso 3. El de bienes de consumo, ese no me aparece, pero si pongo el coso, es un 0,88. El inciso 4, bienes de uso, un 3,33. Después, todo lo que es servicio de la deuda, el inciso 7, 7,91. Gasto de personal es un 8%. Ahora, si yo entro en transferencias, ¿qué voy a tener? ¿Ven? Cuando entré en transferencia, ese 76%, ¿qué me dice ahí? Que de ese 76%, el 75% va para jubilaciones.
el 20% va para, del total presupuestado. Sí, bueno, acá no aparece. Bueno, tendríamos que entrar. Otro porcentaje importante, pero mucho menor, es pensiones. El otro es ayuda social a personas. Y el otro es transferencia a empresas privadas. Que, bueno, que representa un importe interesante. Pero bueno, ahí ustedes lo que están viendo es en tiempo real en qué se gasta. Y después vamos a la última que vieron hoy, y es el gasto que hay presupuestado, ejecutado, donde se gasta, que es el clasificador, ¿cómo se llama? Geográfico. Entonces, por ejemplo, me pongo acá en Provincia de Buenos Aires, participación en el total presupuestado 22%, pero si quiero ir a Córdoba es un 4,45%, voy a Neuquén es un 0,94%, voy a Salta es un 1,79%, voy a Santa Fe es un 4,03%, voy a Cava un 26,41%, O sea, fíjense que Cava tiene una participación total de mayor que toda la provincia de Buenos Aires. Después hay otras agrupaciones que son interprovinciales, bueno, pero es más complejo. Pero bueno, para que se den cuenta, y está sombreado de más oscuro a menos oscuro, mayor porcentaje a menor porcentaje. Esto también nos permite ver eso en nosotros lo que vamos a hacer después de la próxima clase, un trabajo especial con esto, con algunas preguntas, porque nos falta la parte de recursos. Pero yo se lo quería mostrar para que ustedes puedan ver hoy en presupuestoabierto.gov.ar 2021, o si quieren ver, qué sé yo, no sé, bajan acá, en vez del 2021, quiero ver en el 2014 cuánto se gastaba, bueno, y ahí van a tener. Y hasta se puede comparar cuando cambian las gestiones de gobierno, la cuestión política de cómo se distribuye el gasto para satisfacer los servicios que van a satisfacer necesidades, valga la redundancia. Pero bueno, yo se lo quería mostrar esto, como para que ya lo vayan viendo. Es otra manera también de jugar entretenida, de lo que vio Marcelo en cuestión teórica, ver y jugar, y es una manera de fijar conocimiento. Así que quería mostrarles esta cuestión. Así que bueno, esto por la clase de hoy. Lo que voy a estar colgándoles, y no se los colgué antes, porque yo le había dicho que se lo iba a colgar a principio de semana, este trabajo especial de municipio que vamos a empezar a hacer, se lo voy a colgar esta noche, y se los voy a dejar abierto para que lo devuelvan el lunes a las 12 de la noche, así no me dan tiempo a mí y no molestamos al profesor Manzano, que va a hacer unas preguntas básicas, por eso es sencillo, pero para que se vayan, primero, tomando conocimiento qué municipio le tocó. En segundo lugar, para que entren en la página del municipio. Entonces, las primeras preguntas van a ser de materia de información presupuestaria que le brindan a los ciudadanos los distintos municipios, ver qué información les muestra. Si le muestra un presupuesto, le muestra un estado, un poco los orienta el cuestionario, hay que contestar sí o no, o qué es lo que encuentran, pero básicamente con ese trabajo ustedes van a tener la primera aproximación con una página web de un municipio respecto a la información contable y presupuestaria, básicamente. Un poco apuntando qué tan transparente es ese municipio con sus ciudadanos, qué tanto muestra, y cuando tendría que ser la obligación de mostrar, ser transparente porque es información pública, porque todos nosotros sostenemos con nuestros recursos los gastos del municipio, no que le damos un cheque en blanco al intendente de turno para que haga lo que quiera. Y puede pasar distintas cuestiones. Primero, por eso pueden pasar distintas cuestiones. Vamos a decir tres fundamentales. Que el municipio no muestre nada. Por ejemplo, un municipio que muestra mucha información, entre otros, pero uno que muestra mucha información, es el municipio de Bahía Blanca.
Uno sabe hasta, por ejemplo, cuánto cobra el intendente. Por ejemplo, hasta ese grado de detalle. Y otros no muestran nada. Entonces puede pasar que no muestre nada. No encuentro, no muestro nada. Otro que muestren poco. Y la otra que puede pasar, que por ahí esté la información, pero ustedes no la encuentren. Es otra manera de ocultar, de no ser transparente. La tengo metida dentro de la página web, en un costadito, qué sé yo, y entonces no cumple la función de la ley de información pública que debe existir. Entonces, por lo general, hay lugares, hay algunos municipios que tienen hasta dentro del menú de las aperturas, tiene uno que se llama, por ejemplo, datos abiertos, otro dice transparencia, otro está dentro de la Secretaría de Hacienda, otro, bueno, no importa, ustedes traten de encontrarlo ahí y contestar esa planilla, eso por un lado. Y por el otro le voy a dar información, porque acá no se puede analizar un presupuesto fuera de un contexto. Como nada se puede analizar fuera de un contexto. En materia presupuestaria mayor. Entonces le voy a mandar, van a encontrarse con una serie de planillas del INDEC, del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, con algunos indicadores. Porque además van a tener 3 municipios y la forma de distribuir los municipios es un municipio grande, por ejemplo, los grandes del conurbano, o grandes como Junín, Mar del Plata, Bahía Blanca. Después van a tener municipios chicos, o medianos, mejor dicho, y después van a tener municipios muy chiquitos que tenemos. Y entonces va a cambiar la cantidad de gente, pero también va a haber una diferencia entre un municipio y otro, es la conformación socioeconómica de la población. Lugares que son más rurales, otros más urbanos, algunos lugares donde fundamentalmente el conurbano, grandes conglomerados donde hay mucha gente en barrios populares, con toda la implicancia que eso conlleva en la cuestión de calidad de vida. Entonces, todo eso, y van a tener información, son Excel, que van a tener sacado ustedes solamente el dato de los municipios que le toca, cantidad de establecimiento educativo y, por ejemplo, cantidad de alumnos, una información con eso para darse cuenta, que no es lo mismo administrar, vamos a decir, Florencio Varela, La Matanza, que administrar Rauch, por ejemplo. Hoy hablaban ahí el tema del tema de salud. Hay municipios que, por ejemplo, los municipios del interior tienen que sostener su hospital municipal. Ahora, ¿por qué lo tienen que sostener? Porque no hay otra posibilidad. Por ejemplo, yo siempre digo, la Municipalidad de La Plata es una privilegiada en ese sentido, porque los servicios de salud que utiliza son provinciales. No lo tiene que pagar el intendente de La Plata, de su presupuesto. En cambio, el intendente general Villegas, en la punta, tiene que hacerlo, porque la gente, si tiene un problema de salud, no puede venirse hasta La Plata, se murió en el camino. Y otra información que también ahí yo les doy en el tema de materia de salud, no está actualizada, es un dato que está antes de la pandemia, por eso, pero igualmente es importante para saber cantidad de hospitales, camas, y le digo, no está actualizada porque la inversión que se hizo en el último año hace que nuestro sistema de salud en la provincia de Buenos Aires no se haya saturado, porque se duplicaron la cantidad de camas, se duplicó un sistema de salud que estaba abandonado hace años, no solo siempre digo de la gestión anterior, sino más atrás, se invirtió mucho y eso permitió ese tiempo que se tomó al comienzo con la cuarentena estricta para hacer una gran inversión en salud. Queda la provincia hoy en día, hoy tiene la provincia de Buenos Aires un sistema de salud pública para todos los ciudadanos bonaerenses que le puede dar respuesta. Quedarán muchas cosas por hacer, pero antes no se podía dar respuesta ni de cama. Digo, la cantidad de camas se duplicaron. Y hagan esto, ustedes son contadores, futuros contadores, piensen que se llegó por momentos en algunos hospitales estar en el 80 y 90%. Se pudo cubrir. Si no se hacía esa inversión de cama, colapsaba el sistema en la primera ola. Ahora hay que esperar la segunda ola. ¿Qué pasa? Pero nos agarra mejor preparados, como también fue toda la inversión en un montón de cuestiones lo primero que se hizo es darle elementos de trabajo a los profesionales de la salud, desde vestimenta, como hablaban ahí
en el clasificador que daba, por objeto que daba Marcelo, de vestimenta, hasta, qué sé yo, respiradores, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo igual la pongo, no está toda esa información, pero también para tener una idea, porque es muy, muy fuerte los volúmenes que se maneja de gente, de establecimiento educativo, de cama, qué sé yo, entre un municipio y otro. Porque me parece que eso es lo importante, que esto que les enseñó Marcelo y vamos a estar aprendiendo, que sirva para el análisis de la realidad. Eso que yo le pongo ahí de presupuesto abierto también sirve. O sea, en la primera clase, o en una de las primeras clases, dice, ¿dónde se puede sacar información de esto? Y nosotros decíamos, todavía no queríamos adelantar, porque íbamos a, más que espolear la película, lo íbamos a enloquecer. Pero bueno, ahora ya con más elementos, fíjense, teóricos de conocimiento, pueden ir a esos lugares para hacer análisis. Así que bueno, esto es por hoy. Nos vemos el jueves que viene, vamos a ver recursos y ya entramos a ver otras cuestiones ya mucho más específicas. Pero lo importante es que comprendan lo que dio Marcelo, que comprendan las distintas cuestiones. Porque esa va a ser la base para construir el edificio nuestro, que es llegar al primer parcial sabiendo clasificadores, sabiendo el estado de ejecución de gasto y recursos, sabiendo contabilizar, sabiendo eso. Si no comprendemos esto, lo otro no lo vamos a poder hacer. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana. Les voy a publicar dentro de un par de horas el trabajo del municipio. Se lo voy a dejar abierto hasta el lunes a las 12 de la noche y nos vemos la semana que viene. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Chao, profe. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Chao, nos vemos. ¿El jueves a las 8 de la mañana, entonces? Sí, sí. Bueno, Luis, después charlamos nosotros. Listo, Marcelo, pero bien, yo creo que bien explicado, bien claro. Es fundamental, no es palabrerío en las bases para los... No, y si no le damos esto, no van a poder agarrar lo que viene. No, seguro. Bueno, Marce, nos estamos viendo. Nos vemos, Luis. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.